El silencio de un teléfono móvil puede ser más ensordecedor que el ruido de un taladro rompiendo el pavimento, sobre todo cuando estás postrada en una cama de hospital esperando que la puerta se abra. Soy Consuelo. Tengo 68 años y toda mi vida trabajé organizando banquetes para bodas ajenas, pero parece que no fui capaz de organizar ni un poco de compasión en mi propia sangre. Mientras el taxista me ayudaba a bajar la maleta en la puerta de mi casa vacía, sentí algo más duro que la prótesis de titanio en mi cadera. Sentí cómo se me congelaba el corazón. Me llamo Consuelo, aunque en estos últimos 15 días ese nombre pareció una broma de mal gusto, porque Consuelo fue lo único que no tuve. Durante 40 años dirigí una empresa de catering. Sé lo que es la logística, sé lo que es planificar eventos para 500 personas sin que falte una servilleta, y sé lo que es la disciplina. Por eso, cuando el doctor me dijo que la operación de cadera era inevitable, convoqué a mis 3 hijos. Roberto, el mayor, que se cree el dueño del mundo porque tiene una ferretería. Alicia, que siempre vive en un drama de telenovela con su marido. Y Marquitos, el menor, que a sus 32 años sigue buscándose a sí mismo. La reunión fue en el comedor de mi casa, esa mesa de roble que compré con mis ahorros y donde les serví el desayuno cada mañana antes de ir a la escuela. «No se preocupen, mamá», dijo Roberto, sacando su agenda electrónica con esa importancia que se da. «Ya lo tenemos todo cubierto. Hice un cronograma. Yo cubro las mañanas, Alicia las tardes y Marcos las noches. No vas a estar sola ni un minuto». «Es lo mínimo, mami», añadió Alicia, tomándome la mano con sus uñas perfectamente pintadas. «Nos turnamos. Somos un equipo». Marcos solo asintió, comiéndose las galletas que yo había horneado a pesar del dolor en la pierna. «Claro, jefa. Ahí estaremos al pie del cañón», les creí. Fui una estúpida, una vieja ingenua, pero les creí. Me interné un lunes por la mañana. La operación fue un éxito, dijeron los médicos. El despertar de la anestesia, sin embargo, fue el comienzo de mi verdadera pesadilla. Desperté en la sala de recuperación con la boca pastosa y un dolor sordo en el costado derecho, como si me hubieran dado una patada de mula. Busqué con la mirada. Esperaba ver a Roberto, con su cara seria revisando el reloj, o a Alicia con alguna revista de chismes, pero solo vi una cortina verde y una enfermera robusta que me cambiaba el suero. ¿Dónde está mi familia?», pregunté, con la voz hecha un hilo. «Seguro están afuera, señora Consuelo. Ahorita que la pasemos a cuarto podrán entrar», me dijo con esa voz dulce que usan para calmar a los niños y a los viejos. Me pasaron a la habitación 304. Era un cuarto compartido. La señora de al lado, una mujer llamada Berta que se había operado de la vesícula, tenía a su marido, a 2 hijas y a 3 nietos amontonados alrededor de la cama. Había globos, había flores, había ruido. En mi lado de la habitación solo había silencio y una silla de plástico vacía. Pasó la primera hora. Pasaron 2. Miré mi celular, que había guardado en la mesita de luz. Ninguna llamada, ningún mensaje. Debe ser el tráfico, pensé. En esta ciudad el tráfico es terrible. Seguro Roberto se atoró en la autopista y no tiene señal. Cayó la noche. La cena del hospital llegó. Una gelatina temblorosa y un caldo de pollo que olía a tristeza. Berta, mi compañera de cuarto, me miró con pena mientras su hija le daba de comer en la boca. «¿No va a venir nadie a cenar con usted, vecina?», me preguntó. Sentí el calor subirme a las mejillas. La vergüenza es un sentimiento horrible a mi edad. Uno cree que ya lo ha vivido todo, pero la vergüenza de ser abandonada es nueva y quema. «Mis hijos trabajan mucho», mentí, enderezándome como pude. «Son ejecutivos, gente muy importante. Seguro vienen mañana temprano». Pero el mañana temprano llegó y la silla seguía vacía. Día 2. El dolor de la cadera era intenso, pero el dolor de mirar la puerta cada vez que alguien pasaba por el pasillo era peor. Agarré el teléfono y llamé a Roberto. Buzón de voz. Llamé a Alicia. «Mami», contestó agitada. «Ay, perdóname, es que a la niña le dio fiebre y tuve que correr al pediatra, y luego el coche de Luis se descompuso. Se me complicó todo. Pero mañana sin falta voy, ¿eh? Te lo juro». «Está bien, hija. No te preocupes», dije. ¿Qué más iba a decir? No iba a rogarle. Yo soy Consuelo, la mujer que levantó un negocio de la nada cuando mi marido murió.
Yo no ruego. Llamé a Marcos. ¿Qué onda, ma? Oye, sí, es que me salió una chambita de urgencia, ya sabes cómo está la cosa. Pero le dije a Roberto que fuera. ¿No fue? ¡Qué mala onda! Yo caigo en cuanto pueda. Día 3, día 4. Las enfermeras empezaron a mirarme diferente. Ya no era solo la paciente de la 304, era la pobrecita de la 304. Esa mirada de lástima se te clava en la piel más que las agujas de las inyecciones. Señora Consuelo, necesitamos que alguien nos traiga sus artículos de aseo personal y unas pantuflas antideslizantes, me dijo la jefa de enfermeras el 5.º día. ¿Quiere que llamemos a alguien? No, no se moleste, respondí secamente. Yo me las arreglo. Con mis manos temblorosas, pedí por una aplicación del celular que me trajeran un paquete con jabón, pasta de dientes y ropa interior limpia. Le pagué al repartidor para que subiera hasta el cuarto. Cuando entró ese muchacho desconocido con su casco de moto bajo el brazo y me entregó la bolsa, Berta, que ya se iba de alta, me miró y vi cómo bajaba la vista para no humillarme más. Los días se volvieron una masa gris. Aprendí a ir al baño sola, arrastrando el andador, apretando los dientes para no gritar del dolor, porque no quería molestar a las enfermeras y que me volvieran a preguntar por mis hijos. Me convertí en una experta en moverme despacio, calculando cada centímetro. Mi orgullo fue mi mejor analgésico y mi peor enemigo. El día 12 fue el punto de quiebre. Entró una enfermera nueva, una jovencita que no conocía mi situación. Estaba revisando mi expediente y frunció el ceño. Oiga, doña Consuelo, aquí dice que tiene 3 contactos de emergencia. Hemos intentado llamar para autorizar unos medicamentos extra para el dolor, pero nadie contesta. ¿De verdad tiene familia o son números viejos? La pregunta flotó en el aire, densa y tóxica. ¿De verdad tiene familia? Sentí que las lágrimas me picaban detrás de los ojos, pero me las tragué. Me las tragué con la misma fuerza con la que me tragué la rabia cuando mi marido se gastó los ahorros en apuestas hace 20 años. Son mis hijos, dije, con una voz tan fría que la chica dio un paso atrás. Están de viaje, negocios internacionales, yo firmo, yo autorizo, soy dueña de mis actos y de mi dinero. Firmé el papel con tanta fuerza que casi rompo la hoja. Esa noche no dormí. Saqué de mi bolso mi pequeña libreta roja. Es una libreta de cuero gastado que llevo conmigo a todas partes. Ahí anotaba los pedidos de los clientes, las recetas secretas de mis salsas y las deudas pendientes. Abrí una página nueva. Con mi letra cursiva, un poco temblorosa pero firme, escribí: Día 1, nadie. Día 2, excusas. Día 5, pedido de farmacia pagado por mí. Día 10, cumpleaños de mi nieto, lo vi en Facebook, fiesta grande. Nadie avisó. Día 12, la enfermera duda de mi familia. Fui anotando cada detalle, cada mentira que me dijeron por mensaje de texto. Mañana voy, ya casi llego. Surgió un imprevisto. Las promesas de mis hijos eran como cheques sin fondos, y yo los estaba coleccionando todos. Al 15.º día, el doctor entró sonriendo. Bueno, Consuelo, eres una guerrera. La recuperación ha sido excelente, a pesar de que... Bueno, a pesar de todo. Te damos el alta. ¿A qué hora vienen por ti? Miré mi reloj. Eran las 10 de la mañana. Había mandado un mensaje al grupo de WhatsApp que tenemos, Familia Unida, qué ironía de nombre, avisando que hoy salía. Roberto escribió: Híjole, mamá, tengo inventario. ¿Puedes esperar a las 6 de la tarde? Alicia puso: Yo no puedo, el coche sigue en el taller. Marcos ni siquiera leyó el mensaje. Miré al doctor a los ojos, levanté la barbilla y sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No se preocupe, doctor. Ya está todo arreglado. Me voy en taxi. Pero señora, con la operación reciente, no es recomendable que vaya sola. He vivido sola y he resuelto problemas más grandes que una cadera rota, doctor. Firme el alta. Me quiero ir a mi casa. La salida del hospital fue una odisea. La silla de ruedas hasta la entrada. El sol de la calle que me lastimaba los ojos después de 15 días de luz artificial. El guardia de seguridad me ayudó a parar un taxi. ¿A dónde vamos, madre?, preguntó el taxista, un señor mayor con bigote canoso y ojos amables. A la calle Los Olivos 45, por favor. Y no soy su madre, gracias a Dios, respondí, quizás demasiado brusca. El hombre me miró por el retrovisor.
y al ver mi cara, entendió que no era momento de charlar. El trayecto fue un suplicio. Cada bache era una punzada en la ingle. Pero cada punzada me recordaba que estaba viva y que estaba sola. Y por primera vez en mi vida, la soledad no me daba miedo, me daba claridad. Llegamos a mi casa. La fachada estaba igual, mis rosales un poco secos por falta de agua. El taxista, un santo varón, se bajó, sacó mi maleta y me ofreció el brazo para caminar hasta la puerta. «Despacito, jefa, despacito», me decía. Le di una propina generosa, mucho más de lo que marcaba el taxímetro. «Cómprese algo rico», le dije. Él me sonrió y se fue. Me quedé parada frente a la puerta de madera de mi casa. Busqué las llaves en mi bolso. Mis manos temblaban, no por el dolor, sino por la furia contenida. Giré la llave y empujé. El aire dentro de la casa estaba viciado, olía a encierro y a polvo. Entré arrastrando los pies, apoyándome en el andador que el hospital me había vendido. «¡Hola!», grité, solo por si acaso. Por si alguno de ellos había decidido darme una sorpresa y estaba escondido esperando para gritar «¡Bienvenida!». Solo me respondió el eco y el zumbido del refrigerador. Avancé hacia la sala. Todo estaba tal cual lo dejé hace 2 semanas. Una taza de café a medio terminar sobre la mesa, con moho verde flotando en el líquido negro. Las persianas cerradas. Fui a la cocina, abrí el refrigerador. Vacío, salvo por un limón seco y un frasco de mayonesa. Ni siquiera habían venido a tirar la basura antes de que me fuera, y ahora la cocina apestaba a desperdicios podridos. Me dejé caer en la silla de la cocina, agotada. El dolor físico era fuerte, pero lo que sentía en el pecho era una llamarada. Mis hijos prometieron. Nos turnamos. No estarás sola. Miré a mi alrededor. Esta casa la pagué yo, ladrillo a ladrillo. La comida que ellos comieron durante 30 años salió de mis manos quemadas por el aceite y cortadas por los cuchillos. Les pagué la universidad. Les pagué las bodas. A Marcos le pagué 2 fianzas. Y aquí estaba yo, con una cadera de metal y el alma rota, teniendo que prepararme un té porque no había nadie para ponerme a hervir agua. Pero entonces algo cambió. Dejé de llorar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano con rabia. Me levanté con esfuerzo y fui hacia el escritorio donde guardo mis documentos importantes. Saqué la libreta roja de nuevo. La abrí en la mesa de la cocina. «Muy bien», dije en voz alta a la casa vacía. «Ustedes creen que soy una viejita inútil que va a esperar sentada a que tengan tiempo para ella. Creen que voy a estar agradecida cuando aparezcan dentro de 3 días con unas flores baratas y una disculpa tonta». Tomé una pluma. No escribí lamentos. Empecé a hacer cuentas. Sumé el valor de la casa. Sumé mis ahorros en el banco, esos que guardaba para ayudarlos cuando lo necesiten. Sumé las joyas de mi madre. Sumé el terreno que tengo en el sur y que Roberto siempre me dice que le regale para construir cabañas. Ellos no sabían que, antes de operarme, había vendido mi parte del negocio de catering por una suma considerable. Una suma que iba a repartirles en vida como sorpresa al salir del hospital. Iba a darles un cheque a cada uno para que estuvieran tranquilos. Miré el teléfono. Seguía en silencio. «Querían herencia», murmuré, sintiendo cómo una sonrisa fría se dibujaba en mi rostro. «Pues van a tener lo que se merecen». Me preparé un té de manzanilla, me senté en mi sillón favorito y miré por la ventana. El dolor de la cadera seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era la madre abnegada y sufrida. Ahora era Consuelo, la empresaria, y acababa de detectar a 3 empleados que no cumplían con su trabajo. Era hora de reestructurar la empresa familiar, y la gerencia iba a ser implacable. Justo en ese momento, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Serían ellos? ¿Arrepentidos? Me acomodé la bata, respiré hondo y grité: «Pase, está abierto». Pero no eran mis hijos. Lo que entró por esa puerta me dejó helada y cambió el plan que apenas empezaba a formar en mi cabeza. No era un monstruo, ni un cobrador, ni la policía. Era doña Matilde, mi vecina de al lado, una mujer que tiene más años que la catedral y unos ojos de lince que no se pierden ni el vuelo de una mosca. Estaba parada en el umbral con una pila de sobres en la mano y una cara de angustia que me heló la sangre más que el aire acondicionado del quirófano. «Ay, Consuelito», exclamó, casi tirando la correspondencia al verme apoyada en el andador.
Gracias a la Virgen que estás bien. Pensé que ya no volvías. Hierba mala nunca muere, Matilde, dije, tratando de mantener la compostura aunque la cadera me latía con fuerza. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara de velorio? Matilde miró a ambos lados de la calle, con ese gesto conspirador de quien va a soltar una bomba, y entró sin pedir permiso, cerrando la puerta tras de sí. Es que, mira, no me quiero meter donde no me llaman, pero tus hijos... Hizo una pausa, retorciéndose las manos en el delantal. Vinieron, Consuelo, hace 3 días. Roberto y el más chico, Marcos. Sentí un pitido en los oídos. ¿Vinieron? ¿Hace 3 días? Eso fue el día 12, el mismo día que la enfermera me preguntó si yo tenía familia. ¿Vinieron a buscarme ropa? Pregunté, aunque en el fondo de mi estómago sabía que la respuesta no me iba a gustar. No, mija, no traían cara de buscar ropa. Matilde bajó la voz. Vinieron en la camioneta de la ferretería. Se metieron haciendo mucho ruido. Yo salí porque pensé que te traían de vuelta, pero no. Se oían cajones, muebles arrastrándose. Estuvieron como 2 horas y salieron cargando unas cajas de archivo y esa lámpara vieja de bronce que tenías en la entrada. Roberto gritaba algo sobre papeles del banco y Marcos decía que seguro la vieja los escondió en la cocina. Me tuve que agarrar fuerte de las empuñaduras de goma del andador porque las rodillas se me doblaron. No de dolor físico, sino del impacto del golpe moral. Mientras yo estaba sola, mirando el techo blanco del hospital y comiendo gelatina sin sabor, mis hijos, mi propia sangre, no estaban ocupados trabajando. Estaban aquí, en mi casa, saqueando mis recuerdos y buscando mi dinero como buitres antes de que el animal termine de morir. Gracias, Matilde, dije con una voz que no reconocí, una voz ronca y metálica. Gracias por decirme, déjame la correspondencia en la mesa. Cuando Matilde se fue, cerré la puerta con doble vuelta. El sonido del cerrojo fue definitivo. Clac, clac. Así se cerraba también mi corazón. Me arrastré hasta la cocina. Matilde había dicho que buscaban en la cocina. Miré a mi alrededor. A simple vista todo parecía normal, pero mis ojos de organizadora de eventos, entrenados para notar si un tenedor estaba desalineado 1 milímetro, vieron los detalles. El bote de harina estaba movido. Los frascos de especias no estaban en orden alfabético como yo los dejo siempre. Habían buscado, habían revuelto. Seguro la vieja los escondió en la cocina. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero llena de satisfacción. Marcos tenía razón en una cosa. Yo escondía las cosas importantes en la cocina, mi territorio, mi santuario. Pero ellos, torpes e impacientes, nunca iban a encontrar lo que buscaban porque nunca prestaron atención a mi trabajo. Para ellos, la cocina era solo el lugar de donde salía la comida gratis. Me acerqué a la despensa grande, esa que mandé construir a medida para guardar las bandejas industriales. Con mucho esfuerzo, me agaché, ignorando el tirón agudo en la cicatriz, y quité el zoclo de madera del fondo, detrás de las latas de tomate de 5 kilos que pesaban una barbaridad y que ellos jamás moverían. Ahí estaba, mi pequeña caja fuerte de seguridad empotrada en el suelo. Marqué la combinación, la fecha de nacimiento de mi primer nieto, el único inocente en toda esta historia. La puertecita se abrió con un suave chasquido. Dentro no había joyas, ni efectivo suelto. Había algo mucho más poderoso. Saqué la carpeta de cuero azul. Mis manos, manchadas por la edad y el trabajo duro, acariciaron el documento. Era el contrato de venta de Banquetes Consuelo. La venta que cerré una semana antes de caer al hospital. La cifra impresa en el cheque de gerencia, que todavía no había depositado, tenía tantos ceros que a cualquiera le daría mareo. 7 millones de pesos. 7 millones libres de polvo y paja, producto de 40 años de servir canapés, de cargar ollas hirviendo y de sonreír a novias histéricas. Ellos sabían que yo quería vender, pero pensaban que el negocio valía poco. «Mamá, eso ya es obsoleto», me decía Roberto. «Vende las ollas por kilo de fierro viejo», se burlaba Alicia. No sabían que mi cartera de clientes valía oro. Y sobre todo, no sabían que ya lo había vendido. Me senté en el suelo frío de la cocina, con la carpeta en el regazo. El frío de las baldosas traspasaba mi bata, pero me ayudaba a pensar. Durante años me hicieron sentir pequeña. «Mamá, tú no entiendes de tecnología. Mamá, deja que yo maneje eso, tú ya estás cansada».
Mamá, préstame para la mensualidad del coche, es que la ferretería va lenta. Me habían convencido de que yo era una carga, una viejita simpática que hacía buen mole pero que ya no servía para el mundo moderno. Y yo, tonta de mí, casi me lo creo. En el hospital, cuando nadie venía, llegué a pensar que me lo merecía. Pensé, seguro soy una molestia, seguro tienen cosas más importantes que hacer. Qué equivocada estaba. No soy una molestia, soy el banco, soy la fuente. Y acaban de cometer el error de intentar robarle al banco mientras el gerente estaba de vacaciones forzadas. Abrí el sobre del banco que Matilde había dejado. Era el estado de cuenta de mi cuenta de ahorros corriente, la que ellos conocían. El saldo había bajado drásticamente. Faltaban 20,000 pesos. La fecha del retiro coincidía con el día que Marcos dijo que tenía una chambita de urgencia. Tenía mi tarjeta adicional para emergencias. Claro, la emergencia de ellos siempre es mi dinero. Me levanté con ayuda de la encimera, resoplando. El dolor era un recordatorio constante. Estás viva, estás furiosa. Fui al baño y me miré en el espejo. Lo que vi no me gustó, pero tampoco me asustó. Vi a una mujer con el pelo gris revuelto, ojeras profundas y la piel pálida de quien no ha visto el sol. Parecía frágil, parecía una víctima. Perfecto, le dije a mi reflejo. Que sigan viendo eso. Si ellos pensaban que la vieja estaba senil y desvalida, yo iba a usar eso a mi favor. En el mundo de los negocios aprendí que cuando tu oponente te subestima, ya ganaste la mitad de la batalla. Ellos creían que yo era un corderito herido, esperando a que vinieran a cuidarme, o a despelucarme. No sabían que el corderito era en realidad una loba vieja, y que la loba acababa de despertar con hambre. Necesitaba un plan. No podía enfrentarlos a gritos. Si les gritaba me dirían loca, histérica, ingrata. Se harían las víctimas, como siempre. Alicia lloraría diciendo que soy mala madre. Roberto diría que todo lo hace por mi bien. No. Esto requería la precisión de un banquete de 500 platos. Todo a su tiempo, todo calculado y servido frío. Regresé a la mesa del comedor. Saqué mi celular. Tenía 3 mensajes nuevos en el grupo Familia Unida. Alicia. Mami, ¿cómo sigues? Hoy no puedo ir, tengo migraña. Roberto. Mañana paso sin falta a ver qué te dicen los doctores. Marcos. ¿Alguien sabe dónde dejó mamá las llaves del Chevy? Ni siquiera sabían que ya estaba en casa. Nadie había llamado al hospital para preguntar por mi alta. Asumían que seguía allá, tirada en la cama, dándoles tiempo para seguir buscando en mi casa. Escribí una respuesta. Mis dedos volaban sobre la pantalla, pero borré el mensaje 3 veces antes de enviarlo. Tenía que ser el mensaje perfecto, inocente, patético. Finalmente escribí: hijos míos, sigo aquí esperando. Los doctores dicen que estoy muy débil. No se preocupen por venir hoy si están ocupados. Solo recen por mí. Lo envié. La mentira fluyó de mis dedos con una facilidad que me asustó, pero era necesaria. Necesitaba tiempo. Necesitaba blindar mi fortaleza antes de que los bárbaros volvieran a intentar cruzar la puerta. Lo siguiente que hice fue buscar en mi agenda de papel, esa que guardo junto al teléfono fijo. Busqué el número de un viejo conocido, don Anselmo, el cerrajero del barrio. Un hombre de pocas palabras y mucha discreción. «¿Bueno?», contestó una voz rasposa. «Anselmo, soy Consuelo. Necesito que vengas ya. Es urgente. Y trae las cerraduras más caras y complicadas que tengas. De esas que se necesitan 3 vueltas y una llave de punto». «Voy para allá, doña Consuelo». «¿Intentaron robarle?». «Algo así, Anselmo. Algo así». Mientras esperaba al cerrajero, hice la segunda llamada. Esta fue más difícil. Marqué el número de la agencia de enfermeras privadas que una vez contratamos para un cliente millonario que necesitaba cuidados durante una boda. «Buenas tardes, agencia Cuidados de Ángel. Quiero contratar un servicio de 24 horas», dije mirando mi chequera. «Quiero a la enfermera más grande, más fuerte y con peor carácter que tengan. Alguien que no deje pasar ni al aire sin mi permiso. Y pago por adelantado. Tenemos a la señorita Gertrudis, es exmilitar. Muy eficiente, pero poco conversadora. Mándenla. Ahora mismo». Colgué el teléfono y sentí una extraña paz. El dolor de la cadera seguía ahí, punzante, recordándome cada paso que daba, pero mi mente estaba clara como el agua. Me preparé un sándwich con lo poco que quedaba en la cocina.
El pan estaba duro, pero me supo a gloria, me supo a independencia. Comí despacio, masticando cada bocado como si masticara mis propias debilidades para tragármelas y deshacerme de ellas. Miré la sala vacía. Esa sala donde Roberto aprendió a caminar, donde Alicia tuvo su primera cita, donde Marcos rompió el jarrón con una pelota. Esa casa estaba llena de fantasmas de un amor que yo di incondicionalmente y que me devolvieron en forma de abandono y codicia. Pero ya no más. El timbre sonó de nuevo. Era Anselmo. Trabajó rápido y en silencio, cambiando los bombines de la puerta principal y de la puerta trasera. Cuando me entregó las llaves nuevas, pesadas y brillantes, sentí que me entregaba un cetro de poder. «Nadie entra sin estas, doña Consuelo», me dijo. «Nadie, Anselmo, ni aunque lleven mi apellido». Le pagué en efectivo, sacando billetes de mi reserva de emergencia. Apenas se fue Anselmo, llegó la enfermera Gertrudis. Era una mujer que parecía tallada en granito, con uniforme azul impecable y brazos que podrían levantar un camión. Me miró mi andador y asintió. «¿Cuáles son las órdenes, señora?», preguntó, dejando su maletín en la entrada. «Nadie entra a esta casa, Gertrudis. Si alguien viene y dice ser mi hijo, usted no abre. Usted me avisa primero. Y si intentan usar sus llaves, bueno, se van a llevar una sorpresa». Gertrudis esbozó una media sonrisa. «Entendido. ¿Necesita ayuda para asearse o acostarse?». «Sí», admití, dejando caer por fin los hombros. «Necesito un baño. Y necesito dormir. Mañana tengo mucho trabajo». Esa noche, acostada en mi cama, con las sábanas limpias que Gertrudis me ayudó a poner, escuché el silencio de la casa. Pero ya no era un silencio de soledad, era un silencio de seguridad. Abajo, en la sala, Gertrudis leía un libro con la luz tenue. En la puerta, las cerraduras nuevas brillaban en la oscuridad. Y bajo mi colchón, la carpeta azul con el contrato de venta descansaba segura. Mis hijos creían que tenían el control. Creían que mamá estaba indefensa en el hospital, esperando sus migajas de tiempo. Creían que podían entrar y salir de mi vida y de mi casa cuando quisieran. Mañana se darían cuenta de que las cerraduras no son lo único que ha cambiado en esta casa. Mañana empezaría la fase 2 de mi plan. Iba a usar su propia ambición en su contra. Querían dinero, querían herencia, querían ser los dueños de todo. Pues bien, les iba a dar una lección de administración de empresas que no olvidarían jamás. Cerré los ojos, y por primera vez en 15 días, dormí sin esperar que sonara el teléfono. Pero antes de caer en el sueño profundo, mi celular vibró en la mesita de luz. Un mensaje de Roberto. «Mamá, mañana paso temprano a buscar unos papeles que necesito para la contabilidad. Aprovecho y te llevo unas revistas al hospital». Sonreí en la oscuridad. «Ven, Roberto. Ven a buscar tus papeles. La puerta está cerrada, pero la función apenas va a comenzar». El aroma a café recién hecho tiene la capacidad de resucitar a los muertos, o al menos de devolverle el alma al cuerpo a una mujer que ha pasado 15 días oliendo a desinfectante y soledad. Abrí los ojos en mi propia cama, con el colchón amoldado a la forma de mi espalda durante décadas, y por un segundo el pánico me invadió. Busqué el botón rojo de la enfermera del hospital, pero mis dedos solo encontraron la suavidad de mis sábanas de algodón egipcio. Estaba en casa, estaba a salvo y, lo más importante, estaba armada. Gertrudis, la enfermera que parecía un tanque de guerra con cofia, entró en la habitación con una bandeja. No dijo «buenos días» con esa alegría falsa de las enfermeras jóvenes. Simplemente asintió, dejó la bandeja sobre mis piernas con precisión militar y abrió las cortinas lo justo para que entrara un rayo de sol, pero no lo suficiente para que nadie de la calle pudiera ver hacia adentro. «Nadie se ha acercado al perímetro, señora Consuelo», reportó con voz grave. «El café está sin azúcar, como me indicó en su ficha médica, y le traje el teléfono inalámbrico y su tablet». «Gracias, Gertrudis». «Eres un ángel con cara de sargento», le dije, tomando un sorbo. El café estaba fuerte, oscuro y caliente, perfecto para la guerra. Hoy era el día de la ejecución silenciosa. En mi negocio de banquetes, aprendí que el éxito de un evento no se decide cuando se sirven los platos, sino horas antes, en la cocina, cuando nadie mira y el chef afila los cuchillos. Mis hijos pensaban que el juego seguía siendo el mismo. Mamá vieja, mamá débil, mamá dadivosa.
No sabían que el menú había cambiado drásticamente. Lo primero que hice, antes de que el sol calentara el asfalto, fue llamar al licenciado Ramírez. Ramírez ha sido mi notario y abogado desde que enviudé. Es un hombre de la vieja escuela, de los que usan tirantes y no confían en la nube, pero que guardan lealtades como si fueran tesoros. ¿Consuelo? Su voz sonó sorprendida. Tenía entendido que seguías en el hospital. Roberto me llamó ayer diciendo que, bueno, que quizás no estabas en condiciones mentales para manejar tus bienes y que necesitaban un poder notarial urgente. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor, era la confirmación de mi diagnóstico. Roberto, mi primogénito, el que una vez me hizo un dibujo de macarrones que guardé por 20 años, ahora quería declararme incompetente. Escúchame bien, Ramírez, dije, y mi voz no tembló. Salió con la firmeza de quien ha dirigido a 50 meseros en una boda de 1000 personas. Estoy en mi casa. Estoy lúcida y estoy furiosa. Necesito que congeles cualquier poder que haya firmado en el pasado. Quiero revocar las firmas autorizadas en las cuentas de la empresa y en las personales. Y quiero que redactes un documento de inventario de bienes. Pero, Consuelo, eso va a paralizar a tus hijos. Marcos usa la tarjeta adicional para sus gastos diarios y la ferretería de Roberto está vinculada a tu línea de crédito como aval. Exacto, Ramírez. Eso es exactamente lo que quiero. Córtales el oxígeno. Si llaman, diles que es una auditoría del banco por movimientos sospechosos. No me menciones a mí. Quiero verlos sudar. Colgué el teléfono con una satisfacción que nunca había sentido. Era una mezcla de culpa maternal y justicia divina. Durante años, mi dinero había sido el lubricante que mantenía sus vidas funcionando sin chirridos. Ahora iba a echar arena en los engranajes. A las 10 de la mañana, el primer acto de la función comenzó. Estaba sentada en mi sillón de lectura, oculta tras el visillo de encaje, cuando vi llegar la camioneta de Roberto. Se estacionó mal, ocupando parte de mi entrada, con esa prepotencia de quien se siente dueño del terreno. Bajó del vehículo hablando por celular, gesticulando con esa importancia fingida que tanto le gusta. Lo vi acercarse a la puerta. Sacó su llavero, ese que tiene un montón de llaves inútiles para parecer ocupado, y seleccionó la llave de mi casa. La metió en la cerradura. Giro, traba, giro, traba. Desde mi ventana, vi cómo su ceño se fruncía. Sacó la llave, la miró como si el metal tuviera la culpa. Sopló dentro del mecanismo y volvió a intentar. Empujó la puerta con el hombro. Nada. La obra maestra de Anselmo, el cerrajero, resistía inmutable. Roberto empezó a golpear la puerta con el puño. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre! ¡Soy yo!, gritó, aunque se suponía que él creía que yo estaba en el hospital. Ahí estaba la trampa. Si él creía que yo estaba internada, ¿por qué intentaba entrar a mi casa con tanta urgencia? Si venía a regar las plantas, no necesitaba gritar. Venía a buscar algo. Venía a seguir el saqueo que Matilde había interrumpido. Hice una señal a Gertrudis. Ella se acercó a la puerta, pero no abrió. Solo habló a través de la madera maciza, con su voz de barítono. La propiedad está cerrada. No se permiten visitas. Vi a Roberto dar un salto hacia atrás. ¿Quién es? ¿Qué hace ahí adentro? Soy Roberto, el hijo de la dueña. Abra inmediatamente o llamo a la policía. La señora Consuelo ha contratado seguridad privada para resguardar el inmueble durante su convalecencia. Mintió Gertrudis con una naturalidad espeluznante. Nadie entra sin autorización escrita y firmada ante notario. ¿Qué? ¿Seguridad? ¿Pero mi mamá está en el hospital? Roberto estaba rojo de ira, el sudor le bajaba por la sien. Déjeme entrar a buscar unos papeles. Negativo. Retírese o activaré la alarma silenciosa. Roberto pateó una maceta de geranios antes de volver a su camioneta. Lo vi marcar un número en su celular con furia. Mi teléfono, que estaba en modo silencio sobre mi regazo, se iluminó. Llamada entrante. Roberto, hijo mayor. Lo dejé sonar hasta que se fue al buzón. Luego, esperé 2 minutos y le mandé un mensaje de texto, calculado para sembrar el caos. Hijo, disculpa que no conteste. Me están haciendo unos estudios muy dolorosos en la pierna. El doctor dice que quizás me tengan que sedar unos días más. Por cierto, contraté a una agencia para que cuide la casa porque soñé que se metían a robar. No te preocupes por ir a regar, ellos se encargan. Te quiero.
Vi desde la ventana cómo leía el mensaje en su auto. La confusión en su rostro era un poema. Si yo estaba en el hospital sedada, ¿quién le había dado la orden a la seguridad? Y si había seguridad, ¿cómo iba a entrar a buscar los documentos bancarios que necesitaba para cubrir sus deudas? Arrancó la camioneta y se fue, dejando una nube de humo negro. Fase 1 completada. La fortaleza física era impenetrable. Ahora tocaba la fase 2, el asedio financiero. Me preparé un té de tila. Necesitaba calmar mis nervios, no por miedo, sino por la adrenalina. Era extraño, pero me sentía más viva ahora, conspirando contra mi propia sangre, que en los últimos 10 años de sumisión cariñosa. A eso del mediodía, mi celular empezó a vibrar como si tuviera convulsiones. Primero fue Alicia. Llamada entrante. Alicia, la princesa. Contesté con mi voz más débil y temblorosa, una actuación digna de un Oscar. Bueno, hijita. Mamá, ¿qué pasa con las tarjetas? Gritó sin ni siquiera preguntar cómo estaba mi salud. Estoy en el supermercado, con el carrito lleno, y la cajera me dice que la tarjeta ha sido rechazada por fondos insuficientes o bloqueo preventivo. Qué vergüenza, mamá. Hay gente mirando. Ay, mi vida. No sé, dije, tosiendo un poco. Es que, fíjate que el banco me llamó al hospital. Dicen que hubo unos movimientos raros, como si alguien estuviera gastando mucho mientras yo estaba operada. Y como yo no podía confirmar, creo que las bloquearon por seguridad. Pero yo soy tu hija. No es un robo, chilló. Arréglalo. Llama al banco ya. Necesito pagar la compra del mes. No puedo, hija. No tengo los papeles aquí. Los dejé en la casa, en la caja fuerte de la cocina. Y como no puedo caminar, vas a tener que esperar a que me den el alta. O paga tú con tu dinero, mi amor. Seguro tienes ahorros. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Alicia no tenía ahorros. Alicia vivía al día con el dinero de su marido y mis ayudas mensuales. Pero mamá, su voz cambió. Ahora era un gemido lastimero. No traigo efectivo. ¿Cómo nos vas a dejar así? Lo siento, hija. Me duele mucho la cadera. Tengo que colgar. Viene la enfermera a inyectarme. Colgué. Cerré los ojos y respiré hondo. Imaginé a Alicia teniendo que devolver los productos de lujo que siempre compraba. Los vinos importados, los quesos caros, mientras la gente en la fila resoplaba. Una pequeña dosis de humildad no le vendría mal. 10 minutos después, el turno de Marcos. Jefa, ¿qué onda? Fui al cajero a sacar para unas medicinas que te iba a comprar, y la máquina se tragó la tarjeta. Dice, retenida por orden del titular. ¿Qué hiciste? La mentira de las medicinas me dolió más que la cirugía. Marcos nunca me había comprado ni una aspirina. Marcos, hijo. El licenciado Ramírez me dijo que había una auditoría. Al parecer, detectaron que alguien sacó 20,000 pesos el día que me operaron. ¿Tú sabes algo de eso? No, ¿cómo crees? Seguro fue un error del sistema. Pero mamá, necesito lana. Es urgente. Tengo una deuda un compromiso. Lo siento, hijo. Hasta que el banco no aclare quién sacó ese dinero, todas las cuentas están congeladas. Ramírez dice que si fue un robo, van a revisar las cámaras del cajero automático y meterán a la cárcel al ladrón. Escuché cómo Marcos tragaba saliva al otro lado. El miedo es un poderoso motivador. Ah, ok. Bueno, que revisen. Oye, ¿y cuándo sales? Necesitamos verte. Pronto, hijo. Pronto. La tarde cayó sobre la casa. La luz dorada se filtraba por las persianas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me sentí como una araña en el centro de su tela, sintiendo las vibraciones de cada hilo que tocaban mis presas. Gertrudis me ayudó a caminar un poco por la sala. El dolor era intenso, punzante, como si tuviera un clavo ardiendo en la articulación, pero me obligué a dar 20 vueltas. Tenía que estar fuerte. No podía dejar que me vieran débil cuando llegara el momento de la confrontación cara a cara. Señora, hay un coche parado frente a la casa desde hace media hora, me avisó Gertrudis, mirando por la mirilla. Me acerqué al monitor de las cámaras de seguridad que había instalado hacía un año, y que mis hijos creían que no funcionaban porque mamá no sabe usar la tecnología. Eran los tres. Estaban en la acera, discutiendo. Roberto manoteaba y señalaba la casa. Alicia lloraba, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda, probablemente comprado con mi tarjeta.
Marcos fumaba nerviosamente, mirando hacia todos lados, como si esperara que la policía apareciera en cualquier momento. No sabían qué hacer. Su fuente de ingresos se había secado de golpe. Su acceso a la mina de oro, mi casa, estaba bloqueado por una puerta blindada y una enfermera militar. Y su madre, la supuesta víctima senil, estaba dándoles excusas que, aunque lógicas, empezaban a oler a chamusquina. Decidí que era el momento de apretar un poco más la tuerca. Abrí el grupo de WhatsApp Familia Unida. Escribí: hijos, el doctor me dice que mi recuperación será larga y costosa. Estoy pensando en vender la casa para pagar los gastos médicos y una residencia de ancianos. Así no les doy molestias a ustedes, que tanto trabajan. Mañana le diré a Ramírez que ponga el letrero de «Se vende». Presioné enviar. En la pantalla del monitor de seguridad, la reacción fue instantánea. Los teléfonos de los tres sonaron al mismo tiempo. Vi cómo leían el mensaje. Alicia se llevó las manos a la boca. Roberto se puso pálido, incluso a través de la imagen en blanco y negro de la cámara. Marcos tiró el cigarro al suelo. Vender la casa, su herencia, su red de seguridad. Empezaron a golpear la puerta y el timbre sonó frenéticamente. ¡Mamá! «Mamá, sabemos que estás ahí», gritó Roberto perdiendo toda compostura. «El vecino te vio llegar en taxi. Abre la maldita puerta». Ah, el factor sorpresa se había roto. Algún vecino chismoso, probablemente el del 47, que siempre estaba riendo la banqueta, les había dicho. No importaba. De hecho, era mejor. Ahora sabían que les había mentido. Sabían que yo sabía. Le hice un gesto a Gertrudis. «No abras, solo activa el intercomunicador». Me acerqué al aparato colgado en la pared del recibidor. Me apoyé pesadamente en mi andador. Respiré hondo para que mi voz no sonara a llanto, sino a sentencia. Presioné el botón. «Dejen de golpear mi puerta como si fueran cobradores», dije. Mi voz sonó amplificada y metálica en la calle. El silencio afuera fue inmediato. «Mamá», la voz de Alicia temblaba. «¿Por qué nos mientes? ¿Por qué no nos dejas entrar? Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», pregunté, soltando una risa seca. «¿Preocupados como el día 1 que estuve sola? ¿O preocupados como el día 12 cuando la enfermera pensó que yo era indigente?» «Mamá, eso tiene explicación», empezó Roberto, usando su tono de hombre de negocios negociando. «No quiero explicaciones, Roberto. Quiero hechos. Y los hechos son que ustedes tres me dejaron tirada como un mueble viejo hasta que necesitaron sacar papeles de mi cocina». «No estábamos sacando nada», gritó Marcos, traicionándose. «Solo queríamos ordenar». «Escúchenme bien», los interrumpí, sintiendo cómo el poder fluía por mis venas, caliente y embriagador. «Esta casa es mía. El dinero es mío. Y mi paciencia se acabó. Si quieren entrar a esta casa alguna vez más en sus vidas, van a tener que ganárselo». «¿De qué hablas? Somos tus hijos», dijo Roberto, indignado. «Exacto. Son mis hijos. Y por eso mismo me duele más cerrarles la puerta en la nariz. Pero la puerta está cerrada, Roberto, y las cuentas también». Hubo un murmullo afuera. Estaban deliberando. «Mamá, por favor», intentó Alicia, suavizando la voz. «Hablemos. Déjanos entrar. Te preparamos un té, te cuidamos». «Ya tengo quien me cuide, y la pago yo, porque las promesas de ustedes no valen ni el aire que gastan al decirlas». Hice una pausa dramática. Sabía lo que venía. Sabía cuál era su mayor miedo. «Mañana a las 10 de la mañana vendrá el licenciado Ramírez. Voy a reescribir mi testamento. Si quieren ser parte de esa reunión, tienen que traerme algo». «¿Qué cosa?», preguntaron los tres casi al unísono. «Quiero las llaves del coche que les presté a cada uno. Quiero los recibos de todo lo que han gastado con mis tarjetas en el último año. Y quiero que Marcos me devuelva los 20,000 pesos que sacó del cajero. En efectivo». «Eso es imposible», gritó Marcos. «No tengo ese dinero». «Entonces más te vale buscarlo debajo de las piedras, mijo, porque si mañana a las 10 no está ese dinero sobre mi mesa, tu nombre desaparece de mi testamento para siempre. Y eso va para los tres». Solté el botón del intercomunicador. El silencio en la calle fue pesado. Podía sentir su desesperación irradiando a través de los ladrillos. Les había dado un ultimátum imposible, pero necesario. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba ver si quedaba un gramo de dignidad en ellos,
o si solo eran parásitos aferrados al huésped. Me retiré de la puerta, exhausta. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de rabia, sino de la descarga de tensión. Me dejé caer en el sofá. Gertrudis me miraba con una expresión indescifrable, pero juraría que vi un destello de respeto en sus ojos duros. ¿Le traigo algo para el dolor, señora Consuelo?, preguntó. No, Gertrudis. Tráeme la carpeta azul, la que está en la caja fuerte. Necesito repasar las cifras. Mientras Gertrudis iba a la cocina, miré una foto vieja colgada en la pared. Éramos nosotros 4, hace 30 años. Yo sonreía abrazando a 3 niños pequeños. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. La limpié con furia. No había tiempo para la nostalgia. La nostalgia es un lujo que no me podía permitir si quería sobrevivir a esto. Afuera, escuché el motor de la camioneta de Roberto arrancar con violencia. Se iban, pero volverían. Los buitres siempre vuelven cuando huelen la carne, pero mañana, cuando volvieran, no encontrarían carroña. Encontrarían a una leona defendiendo lo que construyó con sus propias garras. Y tenía un as bajo la manga que ni siquiera imaginaban. El cheque de 7 millones de pesos. Si pensaban que hoy había sido duro, no tenían idea de la tormenta que se desataría mañana cuando Ramírez abriera su maletín. Porque había una cosa que no les había dicho. La venta de mi negocio de banquetes incluía una cláusula de confidencialidad que expiraba mañana. Mañana sabrían que su madre no solo era una viejita con cadera rota. Mañana sabrían que yo era millonaria. Y vería sus caras transformarse de la ira a la codicia más abyecta. Y entonces, solo entonces, daría el golpe final. Gertrudis, llamé mientras abría la carpeta azul. Prepara café extra fuerte para mañana. Vamos a tener invitados. Y asegúrate de que haya suficientes pañuelos desechables. Va a haber mucho llanto en esta sala. El reloj de pared, ese viejo péndulo que mi marido compró en un bazar hace 30 años, marcaba las 9:55 de la mañana. Su tic-tac rítmico resonaba en la sala como los pasos de un juez acercándose al estrado. Yo estaba sentada en mi sillón orejero, vestida no con mi bata de enferma, sino con un traje sastre color azul marino que solía usar para cerrar contratos con los grandes hoteles. Me había peinado, me había puesto un poco de rubor para ocultar la palidez de los 15 días de encierro hospitalario y, sobre todo, me había puesto mis perlas. Las perlas no se usan para pedir clemencia, se usan para dictar sentencia. A mi derecha estaba Gertrudis, firme como una estatua de granito, con los brazos cruzados sobre su uniforme blanco inmaculado. A mi izquierda, sentado ante la mesa del comedor que habíamos despejado para la ocasión, estaba el licenciado Ramírez, revisando papeles con esa calma imperturbable que dan 40 años de litigios. «Faltan 5 minutos, Consuelo», murmuró Ramírez sin levantar la vista. «¿Estás segura de esto? Una vez que abra la carpeta, no hay vuelta atrás. La familia... Bueno, la familia se rompe o se suelda, pero nunca queda igual. Mi familia se rompió el día que tuve que pedirle a un extraño que me comprara jabón porque mis hijos estaban muy ocupados, licenciado», respondí, alisando una arruga invisible en mi pantalón. «Hoy no vengo a romper nada. Vengo a barrer los pedazos». A las 10 en punto, ni un minuto más ni uno menos, sonó el timbre. No fue un timbrazo normal. Fue una serie de pulsaciones ansiosas, desesperadas. Gertrudis me miró buscando aprobación. Asentí levemente. «Ábreles. Pero que pasen de uno en uno». El primero en entrar fue Roberto, mi primogénito. El hombre que se jactaba de ser el pilar de la familia traía la camisa arrugada y unas ojeras que le llegaban a la mitad de la mejilla. Entró como un torbellino, ignorando a Gertrudis, directo hacia mí. «¡Mamá! Esto es una locura», gritó, agitando su celular en el aire. «Me acaban de rechazar un pago a proveedores. La línea de crédito de la ferretería está congelada porque tú eres la avalista. ¿Tienes idea de lo que me estás haciendo perder?» Detrás de él entró Alicia, arrastrando los pies, con los ojos hinchados de llorar. No traía maquillaje, algo inaudito en ella. «¡Mamá!», gimió, dejándose caer en una silla del comedor sin pedir permiso. «Luis me gritó hoy. No pudimos pagar la colegiatura de los niños. Dice que si no arreglas esto, nos van a embargar el coche.
Y finalmente, Marcos, el Benjamín, entró mirando al suelo, con las manos metidas en los bolsillos de unos jeans rotos. No se atrevía a mirarme a los ojos. Olía a tabaco rancio y a miedo. «Siéntense», ordené. Mi voz no fue un grito, fue un tono bajo y rasposo, pero tuvo el efecto de un latigazo. Los tres se acomodaron alrededor de la mesa. Ramírez los miraba por encima de sus gafas de lectura, como un maestro evaluando a alumnos reprobados. «Bien», dije, apoyando mis manos sobre el andador. «Les di un plazo. Son las 10:05. ¿Traen lo que les pedí?» Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano. «Por Dios, mamá, déjate de juegos. Somos tus hijos, no tus empleados. Claro que no traemos los recibos de hace un año. ¿Quién guarda eso? Y sobre el dinero de Marcos. Es un malentendido». Miré a Marcos. Él se encogió en la silla. «¿Es un malentendido, Marcos?», pregunté suavemente. «¿Sacar 20,000 pesos de la cuenta de ahorros de tu madre mientras la operan es un malentendido?». Marcos levantó la vista, con los ojos aguados. «Mamá, es que debía dinero, a gente mala. Si no pagaba, me iban a... Tú sabes. Pensé que no te darías cuenta, que tienes tanto ahí guardado. Te lo juro que te lo iba a pagar cuando me saliera un negocio que traigo entre manos». «Siempre hay un negocio entre manos, ¿verdad?», suspiré, sintiendo una punzada de dolor en la cadera, pero manteniéndome erguida. «¿Y tú, Roberto? ¿Por qué intentaste entrar a mi casa con un cerrajero ayer por la tarde, antes de que llegara yo?». Matilde me lo contó todo. Roberto se puso rojo hasta la raíz del pelo. «Estaba preocupado por tu seguridad. Quería ver si habías dejado la estufa encendida. ¿Buscando papeles bancarios en la cocina para ver si dejé la estufa encendida?», soltó Ramírez, con una ironía deliciosa. «Vaya, Roberto, no sabía que los estados de cuenta prevenían incendios». El silencio que siguió fue denso. Se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos, esas personas que yo había alimentado, vestido y educado, me miraban con una mezcla de odio y desesperación. Se sentían acorralados, y lo peor es que no sentían remordimiento por haberme abandonado, sentían rabia porque les había cerrado el grifo. «Miren», dijo Alicia, tratando de suavizar el tono, usando su voz de hija buena. «Mami, entendemos que estés sentida, de verdad. Quizás nos confiamos, pero no puedes castigarnos así. Somos sangre de tu sangre. Desbloquea las cuentas, por favor. Luis me va a matar». «La sangre te hace pariente, Alicia. La lealtad te hace familia», respondí. «Y ustedes me demostraron hace 15 días que su lealtad está con mi cartera, no con mi persona». Hice una señal a Ramírez. El momento había llegado. El licenciado abrió su maletín de cuero. El sonido de los broches metálicos resonó como 2 disparos. Clac, clac. Sacó una carpeta azul, gruesa, con el logotipo de una notaría prestigiosa en la portada. «Sus cuentas están congeladas porque estoy realizando una auditoría forense de los bienes de la señora Consuelo», explicó Ramírez con voz monótona. «Pero eso es lo de menos. La señora me ha instruido para informarles de un cambio sustancial en su patrimonio». Mis 3 hijos se inclinaron hacia adelante, como lobos oliendo una presa herida. La palabra patrimonio siempre tenía ese efecto en ellos. «¿Patrimonio?», preguntó Roberto, entrecerrando los ojos. «¿De qué hablas? ¿Vas a vender la casa?». «Mamá, no puedes vender la casa sin mi firma. Acuérdate que está en el fideicomiso familiar». «La casa es mía, Roberto», lo corté. «Y el fideicomiso lo revoqué esta mañana a primera hora. Pero no estamos hablando de la casa». Ramírez deslizó un documento hacia el centro de la mesa. Era una fotocopia del cheque de gerencia. «Como saben, o quizás no porque nunca preguntaron, su madre ha dedicado los últimos 40 años a Banquetes Consuelo. Mientras ustedes pensaban que ella solo hacía comida para fiestas, ella construyó una marca que fue adquirida la semana pasada por el consorcio hotelero Grupo Vidanta». Vi cómo los ojos de Roberto se abrían desmesuradamente. Él, que se creía un gran empresario con su ferretería de barrio, entendía lo que significaba ese nombre. ¿Vendiste el negocio?», tartamudeó Marcos. «¿Por cuánto?». «Lea la cifra, joven», dijo Ramírez, señalando el papel. Los 3 estiraron el cuello. Vi el momento exacto en que la cifra se registró en sus cerebros. Vi cómo contaban los ceros. 1, 2, 3, 6 ceros. 7.
susurró Alicia, llevándose la mano a la garganta. ¿7 millones de pesos? Más regalías por el uso de las recetas exclusivas durante 5 años, añadió Ramírez con una sonrisa depredadora. El aire salió de la habitación. Mis hijos se quedaron paralizados, mirando el papel como si fuera una aparición divina. 7 millones. Para ellos, que vivían ahogados en deudas por querer aparentar lo que no eran, esa cifra era la solución a todos sus problemas, el boleto a la vida fácil que siempre creyeron merecer. La transformación fue instantánea y repugnante. La cara de Roberto cambió de la ira a una adoración enfermiza. Se levantó y corrió a abrazarme, aunque yo me puse rígida como una tabla. «Mamá, ¿pero qué noticia? Siempre supe que eras una genio», exclamó intentando besarme la mejilla. 7 millones. Con eso podemos expandir la ferretería, abrir sucursales, hacer que el apellido crezca. Yo te administro el dinero, mamá. Tú descansa, que yo me encargo de invertirlo para que se multiplique. Alicia se secó las lágrimas mágicamente y sonrió, mostrando todos los dientes. «¡Ay, mami! ¡Qué felicidad!», chilló. «Podemos comprar esa casa grande en las lomas, la que tiene alberca para que hagas tus terapias. Nosotros nos mudamos contigo para cuidarte. Yo te cuido día y noche, te lo juro». Incluso Marcos, el ladrón, sonrió con avaricia. «Jefa, con eso pago lo que debo y me sobra para poner el restaurante que siempre quise. Ya no tendrás que preocuparte por mí». Me quedé mirándolos, observando su danza grotesca alrededor del dinero. Hace 5 minutos yo era una vieja loca y vengativa. Ahora, con 7 millones en la mesa, era la matriarca venerada, la genio, la salvadora. No sentí satisfacción, sentí náuseas. «Silencio», dije. No grité, pero la autoridad en mi voz fue tal que se callaron al instante. Me solté del abrazo de Roberto con un gesto brusco de mi hombro. «Siéntense», repetí. Obedecieron, pero esta vez con una ansiedad eléctrica, esperando que empezara a repartir el botín. «Es curioso», comencé, mirándolos uno por uno a los ojos. Hace 15 días, cuando estaba en una cama de hospital orinando en una basinica porque no podía levantarme, mi genialidad no les importaba. Cuando pasé 12 noches mirando la puerta esperando ver una cara conocida, mi patrimonio no era tema de conversación. «Mamá, ya te pedimos perdón», interrumpió Alicia. «Cállate». Golpeé el andador contra el suelo. «Estoy hablando yo». Respiré hondo, controlando el temblor de mis manos. «Ustedes ven este número y ven coches nuevos, casas con alberca y deudas pagadas. Ven su futuro resuelto. Pero yo veo otra cosa. Veo el precio de mi soledad. Veo 40 años de quemaduras en los brazos, de levantarme a las 4 de la mañana, de perderme fiestas por trabajar para que a ustedes no les faltara nada. Y veo que crié a 3 parásitos». Roberto se puso rígido. «No nos insultes, mamá». «No es un insulto, Roberto. Es un diagnóstico, y como tal, requiere tratamiento». Miré a Ramírez y asentí. Él sacó otro documento. 3 copias. Las deslizó hacia ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Marcos, tomándolo con manos temblorosas. «Ese es el destino del dinero», dije sintiendo una calma fría invadirme. Pensé en repartirlo. De verdad que sí. Antes de la operación, mi plan era darles 2 millones a cada uno y quedarme con 1 para mi vejez. Quería verlos felices. Vi cómo se les iluminaban los ojos al escuchar 2 millones. Pero luego pasaron 15 días. 15 días de silencio. 15 días de excusas. Y entendí que si les daba ese dinero, solo estaría financiando su egoísmo. Estaría pagando para que siguieran olvidándose de mí, pero ahora con los bolsillos llenos. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Alicia, con la voz quebrada por el pánico real. «He constituido un fideicomiso irrevocable de administración y garantía», leyó Ramírez. «El capital total, los 7 millones más los intereses, quedan bloqueados». «¿Bloqueados?». Roberto se puso de pie, furioso. «Eso es ilegal. Es nuestro derecho. Es mi dinero, Roberto. Yo lo gané. Yo decido», le espeté. «Y he decidido lo siguiente. A partir de hoy, se acabaron las mensualidades. Se acabaron los avales. Se acabaron los rescates de tarjetas de crédito». «Nos vas a arruinar», gritó Marcos. «No, Marcos. Se van a arruinar ustedes solos si no aprenden a trabajar».
O quizás aprendan a sobrevivir, como hice yo cuando su padre murió y me dejó con 3 niños y una mano delante y otra detrás. Me acomodé en el sillón, ignorando el dolor punzante que me recorría la pierna. Era un dolor limpio, necesario. Pero no soy un monstruo, continué. El fideicomiso tiene cláusulas de desbloqueo. Los 3 se inclinaron de nuevo, desesperados por cualquier migaja. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Alicia. Es simple, pero para ustedes será lo más difícil que han hecho en su vida. Para empezar, Marcos, tienes 1 año para pagarme los 20,000 pesos que robaste, con intereses. Y tiene que ser dinero ganado con un trabajo comprobable, con recibos de nómina. Nada de negocios raros. Marcos palideció. Trabajar de verdad. Alicia, seguí. Tú vas a aprender a vivir con el sueldo de tu marido. Si quieres lujos, tendrás que trabajar tú. La cláusula dice que recibirás ayuda para la educación de mis nietos solo si tú demuestras ingresos propios durante 6 meses consecutivos. Alicia abrió la boca, indignada. Nunca había trabajado un día en su vida. ¿Y tú, Roberto? Miré a mi primogénito, el más orgulloso. Tú vas a renunciar a ser el administrador de mis bienes. De hecho, vas a firmar ahora mismo la renuncia al poder notarial que tenías. Y si quieres que la ferretería sobreviva, vas a tener que presentarme un plan de negocios real. A mí. Y yo decidiré si invierto o no, como si fuera un banco. Y te advierto, mis tasas de interés son altas para clientes de alto riesgo. ¡No puedes hacernos esto!, bramó Roberto. ¡Es humillante! Tener que pedirte permiso como si fuéramos niños. No como niños, Roberto. Como socios. Ustedes querían el dinero de la empresa, ¿no? Pues bienvenidos al Consejo de Administración. Aquí se rinden cuentas. Y su desempeño anterior ha sido lamentable. Ramírez les tendió una pluma. Si no firman la aceptación de las condiciones del fideicomiso y la renuncia a los poderes anteriores, dijo el abogado suavemente, la señora Consuelo donará la totalidad del dinero a la Fundación de Ayuda al Anciano Abandonado. El documento de donación ya está redactado. Solo falta su firma. Fue un momento de tensión absoluta. Mis hijos se miraron entre sí. En sus ojos vi el cálculo frío. Sabían que yo no estaba bromeando. Sabían que la madre abnegada que perdonaba todo había muerto en esa habitación de hospital, asesinada por su indiferencia. La mujer que tenían delante era una extraña poderosa. Tienen 2 minutos, dije, mirando el reloj de péndulo. O firman o llamo a la fundación. Marcos fue el primero. Agarró la pluma casi arrebatándola y firmó garabateando su nombre. Estaba aterrado por sus deudas. Cualquier esperanza, aunque fuera lejana, era mejor que nada. Alicia lloraba en silencio, lágrimas de rabia pura, mientras firmaba con su letra redonda y cuidada. Roberto se resistió hasta el final. Me miró con un odio que me heló la sangre, un odio de macho herido en su orgullo. Pero miró el cheque sobre la mesa, miró a Ramírez, y supo que había perdido. Firmó con tanta fuerza que rasgó el papel. Ahí tienes, mamá. Escupió la palabra como si fuera veneno. Quédate con tu maldito dinero. Ojalá te sirva para comprarte compañía, porque nosotros no vamos a volver. Eso espero, Roberto, dije, y por primera vez sonreí, una sonrisa genuina, porque la compañía que se compra es más honesta que la que viene por interés. Al menos Gertrudis cobra por cuidarme y lo hace bien. Ustedes cobraban por quererme, y ni siquiera cumplían con el trabajo. Ramírez recogió los documentos rápidamente, guardándolos en su maletín como un mago guarda sus trucos. La reunión ha terminado, anunció el abogado. Gertrudis dio un paso al frente y abrió la puerta de par en par. La luz del sol de mediodía entró, brillante y cruel, iluminando las caras derrotadas de mis hijos. Salieron uno por uno. Marcos, cabizbajo, Alicia, sollozando dramáticamente, Roberto, caminando rígido, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio limpio. Me dejé caer hacia atrás en el sillón, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo, dejándome exhausta. Las lágrimas que había contenido durante la reunión finalmente brotaron, calientes y silenciosas. Lloraba por la familia que perdí, sí, pero también lloraba de alivio.
Ramírez se acercó y me puso una mano en el hombro. Estuviste impecable, Consuelo. De hierro. De titanio, Ramírez. Corregí, tocándome la cadera. Ahora soy de titanio. ¿Y ahora qué? Preguntó él. ¿De verdad vas a hacerlos cumplir todo eso? Me sequé las lágrimas con el pañuelo de encaje que llevaba en la manga. Miré el cheque de 7 millones que seguía sobre la mesa. Ahora, licenciado, empieza mi verdadera recuperación. Ellos tienen sus condiciones, yo tengo mi vida, y tengo mucho dinero para disfrutarla. Gertrudis, llamé. Diga, señora, prepara mi maleta, la grande, y llama a una agencia de viajes. Siempre quise conocer Italia. Dicen que el aire del Mediterráneo es bueno para los huesos. Pero señora, su cadera, la rehabilitación, la haré en Roma, Gertrudis. Contrataré al mejor fisioterapeuta de Europa. Al fin y al cabo, puedo pagarlo. Miré por la ventana. Vi la camioneta de Roberto alejarse. Vi el auto viejo de Alicia y a Marcos caminando hacia la parada del autobús. Se iban con las manos vacías, pero con una lección que valía más que esos 7 millones. Hoy habían aprendido que a una madre se le respeta, no por su dinero, sino por su historia. Y si no respetan la historia, se quedan fuera del testamento. Tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío, pero me supo a gloria, me supo a libertad. La guerra había terminado, y la generala, aunque herida, seguía en pie y con la caja fuerte llena. Italia, susurré para mí misma. Sí, me gusta cómo suena. Arrivederci, hijos míos. Roma tiene una luz dorada al atardecer que no se parece a nada que haya visto en la Ciudad de México, ni siquiera en los días más limpios de primavera. Aquí, el sol se refleja en los adoquines desgastados y en las fachadas ocre de los edificios antiguos, dándole a todo un aire de eternidad. Estoy sentada en una pequeña terraza cerca del Panteón, con una copa de vino tinto frente a mí y un plato de aceitunas que Gertrudis, mi fiel sombra militar, vigila con recelo para que no rompa mi dieta estricta. Han pasado 6 meses desde que salí de aquella casa con mi maleta y mi dignidad reconstruida. 6 meses desde que dejé a mis 3 hijos parados en la sala, con la boca abierta y los bolsillos vacíos, digiriendo la lección más cara de sus vidas. Mi cadera de titanio a veces protesta con la humedad del Tíber, es cierto. Hay mañanas en las que levantarme requiere un par de maldiciones en voz baja y un esfuerzo considerable, pero es un dolor diferente. Ya no es el dolor del abandono ni la punzada aguda de la traición. Es el dolor de estar viva, de moverme, de caminar por calles que tienen 2000 años de historia bajo sus piedras. Señora Consuelo, le llegó un correo del licenciado Ramírez, dice Gertrudis, dejándome la tablet sobre la mesa con su habitual delicadeza de sargento. Dice que es el reporte mensual de los becarios. Así les llamamos ahora. Los becarios. Me pongo mis lentes de lectura, esos que cuelgan de una cadena de oro que compré en un bazar de Florencia, y abro el archivo. La primera sección es sobre Roberto, mi hijo mayor, el que se creía el rey del acero y los tornillos. El reporte de Ramírez es conciso, pero revelador. La ferretería sigue abierta, pero ha tenido que reducir personal. Ahora es Roberto quien abre la cortina metálica a las 7 de la mañana. Es Roberto quien carga los bultos de cemento cuando el ayudante falta. Ramírez adjuntó una foto que tomó discretamente. Se ve a mi hijo con una camiseta sudada, despachando a un cliente, con las manos sucias de grasa. Sonrío, no por maldad, sino por justicia. Esas manos sucias son las mismas que se negaron a firmar mi alta del hospital porque tenía inventario. Ahora sabe lo que pesa el trabajo real. Ha pagado 2 cuotas del préstamo que la empresa, mi empresa, o mejor dicho, mi fideicomiso, le hizo. Con intereses. Sigo bajando en el documento. Alicia, mi princesa de uñas perfectas. Alicia ha descubierto que el talento culinario se hereda, pero la disciplina se forja. Como parte del trato para no perder la colegiatura de sus hijos, tuvo que generar ingresos propios. Empezó vendiendo postres entre las mamás del colegio, esas mismas a las que antes quería impresionar con bolsos de marca. Ramírez dice que al principio le daba vergüenza cobrar, que se escondía. Pero la necesidad es una cura maravillosa para la vanidad. Ahora tiene una pequeña página de Instagram, Los postres de la abuela Consuelo. Tuvo el descaro de usar mi nombre.
Al principio me molestó, pero luego pensé que lo use. Que el nombre le recuerde cada día a quién le debe su supervivencia. El reporte indica que se levanta a las 5 de la mañana para hornear. Sus uñas ya no son largas ni postizas. Están cortas y probablemente huelen a vainilla y levadura. Bienvenida al mundo real, hija. Y finalmente, Marcos. El Benjamín, el ladrón, el eterno adolescente. Su sección es la más sorprendente. Ramírez me cuenta que Marcos entró a trabajar en una bodega de abastos, cargando cajas de fruta. Un trabajo bruto, mal pagado y agotador. Duró 2 semanas antes de renunciar. Pensé que ahí acababa todo, que volvería a las andadas. Pero no. El miedo a ser desheredado definitivamente lo movió. Consiguió otro empleo, esta vez como repartidor en una motocicleta. Ha devuelto 4,000 pesos de la deuda principal, escribe Ramírez. En billetes de baja denominación, arrugados y con olor a calle, pero es dinero legal. Cierro la tablet y respiro hondo. El aire de Roma huele a café tostado y a jazmín. No los he perdonado del todo. El perdón es un plato que se cocina a fuego muy lento, más lento que mi mejor mole poblano. Pero la rabia incandescente que sentía en aquella cocina vacía se ha transformado en una especie de calma pedagógica. Ya no soy su víctima. Soy su maestra. Y la lección que están aprendiendo es la que debí enseñarles hace 20 años. Que el dinero no crece en los árboles ni en la cuenta bancaria de mamá. ¿Buenas noticias, señora?, pregunta Gertrudis, rompiendo mi ensimismamiento. Ella también ha cambiado. Ha dejado de usar el uniforme blanco almidonado y ahora lleva ropa cómoda, aunque sigue caminando con esa postura rígida que espanta a los carteristas del metro. Noticias justas, Gertrudis. Solo justas. Pero mi renacimiento no se limita a educar a mis hijos a distancia. El dinero de la venta de Banquetes Consuelo era demasiado para gastármelo todo en viajes y vino, por mucho que me esfuerce. Recordé a mi compañera de cuarto en el hospital, Berta, y a tantas otras mujeres que vi en esos pasillos, solas, esperando una visita que nunca llegaba, contando las monedas para comprar un jabón. Por eso instruí a Ramírez para crear la fundación Compañía de Plata. Funciona en mi vieja casa. Sí, esa casa que mis hijos querían vender para repartirse el botín. Ahora es un centro de día. Contraté a 3 enfermeras y a una trabajadora social. Ofrecemos transporte, comida caliente y, lo más importante, compañía a ancianos que están convalecientes y solos. Matilde, mi vecina chismosa, es la presidenta honoraria. Le encanta. Me manda audios de WhatsApp contándome quién vino, qué comieron y cómo puso en su lugar al proveedor de verduras. Matilde encontró un propósito, y mi casa, que apestaba a soledad y encierro, ahora está llena de vida, de risas de viejos y de olor a guisado casero. Mis hijos tienen prohibido pisar esa casa a menos que sea para hacer voluntariado, y hasta ahora ninguno se ha atrevido a ir. Les da vergüenza mirar a los ojos a los ancianos que sí reciben ayuda. Tomo un sorbo de vino. El sabor es robusto, terroso. A veces me pregunto qué hubiera pasado si ellos hubieran llegado el primer día al hospital, si hubieran estado ahí, turnándose como prometieron. Seguramente yo seguiría en mi cocina, con la cadera dolorida, preparando tuppers de comida para que se los llevaran a sus casas, dándoles cheques prestados que nunca volverían, siendo la viejita útil y querida mientras sirviera para algo. Esa cirugía me rompió el hueso, pero me curó la ceguera. Me miro las manos. Las manchas de la edad siguen ahí. Las cicatrices de las quemaduras de horno también. Pero ahora lucen diferentes. Llevo un anillo de amatista que me compré en el Ponte Vecchio. No es un anillo de compromiso, es un anillo de promesa conmigo misma. La gente piensa que a los 68 años la vida es una cuesta abajo, un lento deslizarse hacia el final. ¡Qué equivocados están! Para mí, ha sido como llegar a la cima de la montaña y, por fin, ver el paisaje completo. Desde aquí arriba, los problemas de mis hijos se ven pequeños, necesarios para su crecimiento, pero ya no son mis problemas urgentes. Mañana iremos a Nápoles. Quiero ver el mar. Quiero comer pizza donde la inventaron. Y la próxima semana tengo cita con un fisioterapeuta nuevo que dice que puede hacerme bailar tarantela si me lo propongo. Y yo me lo propongo todo. Suena mi teléfono. Es una videollamada. Dudo un segundo. Es el grupo
Familia unida. Antes, ver ese nombre en la pantalla me generaba ansiedad, la necesidad de resolverles la vida. Ahora me genera curiosidad. Contesto. Aparecen 3 caras en la pantalla pequeña. Se ven cansados, se ven más viejos, pero también se ven más reales. Hola, mamá, dice Roberto. No hay arrogancia en su voz. Hay respeto, o quizás miedo. Me sirve cualquiera de los dos. Hola, Roberto. Hola a todos. ¿Qué pasa? Son las 8 de la noche aquí. Estoy cenando. Solo queríamos saludarte, interviene Alicia. Se le ve el pelo recogido en una coleta desordenada y tiene harina en la mejilla. Y decirte que, bueno, que los niños preguntan por ti. Diles que la abuela está conquistando Roma. Respondo con una sonrisa. Y que les llevaré chocolates cuando vaya en Navidad. ¿Vienes en Navidad? Pregunta Marcos, con un brillo de esperanza en los ojos. Sí, voy. Pero me quedaré en un hotel. Quiero mi espacio. Y espero que para entonces, Marcos, ese sobre con el dinero de la deuda esté un poco más lleno. Sí, jefa. Estoy en eso. La propina de ayer fue buena. Hablamos 5 minutos más. No hubo peticiones de dinero. No hubo dramas. Hubo una conversación incómoda, torpe, pero real. Estamos aprendiendo a ser familia de nuevo, pero bajo mis términos, bajo mis reglas. Ya no soy el banco, soy la madre. Y resulta que la madre es mucho más exigente que el gerente de sucursal. Cuelgo la llamada. Gertrudis me mira y levanta su copa de agua. Salud, generala. Salud, Gertrudis. Miro hacia la plaza. Un grupo de músicos callejeros empieza a tocar una canción alegre. Me siento tentada a levantarme y acercarme, a pesar del dolor, a pesar del cansancio. La Consuelo que organizaba banquetes para otros se quedó en México, guardada en los álbumes de fotos y en las recetas viejas. La mujer que está sentada aquí, bajo el cielo romano, es alguien nuevo. Alguien que descubrió que su corazón, al igual que su cadera, necesitaba romperse para ser reemplazado por algo más fuerte, más duradero, más brillante. Soy de titanio, y el titanio no se oxida, no se dobla, y sobre todo, brilla con luz propia. Pido la cuenta con un gesto de la mano. Mañana será otro día, otro descubrimiento, otra victoria silenciosa. La vida, mi verdadera vida, apenas acaba de comenzar. Y esta vez, el banquete es solo para mí.